Millonario encuentra niño en la tumba de su propio padre. Cuando se acerca, conmovido por la situación, decide hacer algo por ese niño. La niebla flotaba como un velo sobre las lápidas antiguas, envolviendo el cementerio en una atmósfera de abandono y olvido. El viento agitaba las hojas secas esparcidas por el suelo, mientras Eduardo avanzaba con pasos firmes por el sendero de grava, su elegante abrigo contrastando con la decadencia del lugar. Se detuvo frente a una tumba de mármol agrietado, la inscripción apenas legible después de tantos años. Sacó un pañuelo del bolsillo y limpió la superficie con movimientos pausados, casi automáticos. Era una rutina que había repetido año tras año, pero esta vez algo interrumpió su ritual. Un sollozo ahogado. Eduardo frunció el ceño y giró la cabeza. A unos metros de distancia, junto a una lápida más modesta, un niño pequeño estaba arrodillado, con los puños apretados sobre su regazo. Su ropa estaba desgastada y su cabello despeinado. No decía nada, solo miraba la tumba con ojos vidriosos, mientras el viento helado sacudía su frágil silueta. Eduardo intentó ignorarlo. Se concentró en la lápida de su padre, en el peso de los recuerdos, en la rabia y el dolor que aún ardían dentro de él. Pero el sonido entrecortado del niño volvió a alcanzarlo, perforando la coraza que llevaba décadas construyendo. Exhaló con impaciencia y desvió la mirada hacia él. «¿Qué haces aquí solo?», preguntó con tono seco. El niño no respondió. Apenas parpadeó y se abrazó a sí mismo, como si quisiera desaparecer. Eduardo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. «No deberías estar aquí sin compañía», insistió, con menos dureza esta vez. «¿Dónde están tus padres?». El niño levantó lentamente la vista y señaló la lápida frente a él. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Miró de nuevo al pequeño. Había algo en sus ojos grandes y oscuros, una tristeza profunda, pero también una especie de determinación silenciosa. No era solo un niño perdido. Era un niño que estaba allí porque no tenía a dónde más ir. El viento sopló con más fuerza. Eduardo miró alrededor. No había nadie más en el cementerio. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quién lo había traído? «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, arrodillándose a su altura. El niño tardó en responder. «Pedro». Su voz era baja, casi un susurro. «Pedro», repitió Eduardo, probando el nombre en sus labios. «¿Cuántos años tienes?». 8. Eduardo asintió, observándolo con más atención. Había algo inusual en la manera en que el niño evitaba su mirada directa, en la forma en que sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su camisa. «¿Quién te trajo aquí?». Pedro no respondió. Bajó la cabeza y se abrazó más fuerte. Eduardo suspiró. No tenía idea de qué hacer con un niño en esa situación. Pero tampoco podía simplemente marcharse y dejarlo ahí. «No puedes quedarte aquí solo», dijo, con una firmeza que intentaba disimular su incomodidad. «Ven conmigo». Pedro no se movió. Eduardo pasó una mano por su cabello, frustrado. No estaba preparado para esto. No quería involucrarse. Pero algo en el pequeño le recordaba a sí mismo cuando era niño, arrodillado frente a la tumba de su padre, esperando respuestas que nunca llegaron. Tomó aire y cambió de tono. «No voy a hacerte daño. Solo quiero ayudarte». Pedro lo miró de reojo, como evaluándolo. Entonces, después de unos segundos eternos, asintió casi imperceptiblemente. Eduardo se levantó y le tendió una mano. «Vamos». El niño dudó, pero finalmente la tomó. Su mano era pequeña, frágil, pero su agarre fue sorprendentemente firme. Mientras salían del cementerio juntos, Eduardo no podía imaginar cómo ese encuentro cambiaría su vida para siempre. El auto de Eduardo avanzaba por la carretera en silencio, con solo el suave murmullo del motor rompiendo la quietud de la noche. Pedro iba en el asiento trasero, con la mirada fija en la ventana, observando las luces de la ciudad en la distancia. No había dicho una palabra desde que habían salido del cementerio.
Eduardo lo observó por el espejo retrovisor. Se preguntó qué pasaba por la mente del niño, pero no tenía idea de cómo preguntárselo. Nunca había sido bueno con los niños. ¿Tienes hambre?, preguntó, más por obligación que por interés real. Pedro no respondió de inmediato. Luego, con un pequeño movimiento de cabeza, asintió. Eduardo tomó eso como una señal para hacer una parada. Se desvió hacia un restaurante de carretera, un lugar discreto y poco concurrido. Bajó del auto y abrió la puerta trasera. «Vamos». Pedro dudó, pero salió del auto con pasos inseguros. Eduardo notó que sus zapatos estaban gastados, con la suela casi desprendiéndose. Entraron al restaurante y se sentaron en una mesa apartada. La mesera, una mujer de mediana edad con expresión cansada, se acercó con un bloc de notas en mano. «¿Qué les sirvo?». Eduardo miró a Pedro, esperando que pidiera algo, pero el niño solo se encogió en su asiento. «Danos 2 hamburguesas con papas y 2 chocolates calientes», decidió Eduardo. La mujer asintió y se alejó. Un nuevo silencio se instaló entre ellos. Eduardo tamborileó los dedos sobre la mesa, sin saber cómo llenar el vacío. «¿Vives con alguien?», preguntó finalmente. Pedro bajó la mirada y movió la cabeza en señal de negación. Eduardo frunció el ceño. «¿Desde hace cuánto?». «No sé», respondió Pedro en voz baja. Antes de que Eduardo pudiera hacer otra pregunta, la mesera regresó con la comida. Pedro observó la hamburguesa frente a él con expresión indecisa, como si no estuviera seguro de que realmente pudiera comerla. Eduardo tomó una papa frita y se la llevó a la boca, dándole un gesto de aprobación. «Come», dijo, sin presión, pero con firmeza. Pedro tomó la hamburguesa con ambas manos y mordió un trozo pequeño. Luego otro. Y otro. Eduardo lo observó en silencio. Algo en la manera en que el niño comía, con movimientos controlados y cuidadosos, le recordó a sí mismo de pequeño. Recordó las noches en que su padre llegaba tarde a casa, cuando la única compañía en la mesa era el eco de sus propios pensamientos. «¿Te gustaba visitar el cementerio?», preguntó, más por curiosidad que por otra cosa. Pedro se detuvo un segundo y luego asintió. «Mamá estaba ahí». Eduardo sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto tiempo hace que murió?». Pedro levantó 4 dedos. 4 años. Eduardo no respondió de inmediato. Había perdido a su padre cuando tenía más o menos esa edad. Sabía lo que era crecer con el vacío de alguien que nunca volvería. Se pasó una mano por el rostro, sin saber qué hacer con toda esa información. No había planeado involucrarse en la vida del niño. Solo pensaba ayudarlo a llegar a donde necesitara. Pero ahora tenía más preguntas que respuestas. «¿Dónde duermes?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Pedro jugueteó con el borde de su chaqueta, sin responder. Eduardo suspiró. No podía dejarlo solo. «Esta noche te quedarás conmigo», dijo con determinación. «Mañana veremos qué hacer». Pedro no protestó. Solo bajó la mirada y siguió comiendo en silencio. Eduardo lo observó un momento más. Algo le decía que este encuentro no había sido una coincidencia. Tal vez, solo tal vez, el destino tenía otros planes para él. El penthouse de Eduardo estaba bañado en luces frías y silenciosas cuando cruzaron la puerta. Pedro se detuvo en la entrada, con los ojos muy abiertos, recorriendo cada rincón con una mezcla de asombro y cautela. «Puedes entrar», dijo Eduardo, dejándose caer en un sillón de cuero negro. El niño avanzó con pasos medidos, sus dedos rozando la tela del sofá con la yema de los dedos, como si quisiera asegurarse de que era real. Eduardo lo observó desde su lugar, con la chaqueta desabrochada y el nudo de la corbata ligeramente aflojado. No había planeado traerlo aquí. No tenía idea de qué hacer con un niño. «¿Tienes sueño?», preguntó. Pedro negó con la cabeza. Eduardo suspiró. Se levantó y caminó hasta una de las habitaciones de huéspedes. Abrió la puerta y encendió la luz.
Puedes dormir aquí. Pedro se quedó en la puerta, mirando la habitación con expresión indescifrable. La cama estaba perfectamente hecha, con sábanas blancas impecables y almohadas mullidas. El niño avanzó con lentitud y se sentó en el borde del colchón. Pasó una mano por la tela, como si nunca hubiera visto algo así. Eduardo se apoyó en el marco de la puerta. Si necesitas algo, estaré en la otra habitación. Pedro no respondió. Se quitó los zapatos gastados y se acomodó sobre la cama, abrazando sus propias piernas. Eduardo apagó la luz y cerró la puerta con suavidad. Se quedó un momento en el pasillo, exhalando largo y tendido. ¿Qué demonios estaba haciendo? Regresó a la sala y se sirvió un whisky. Se dejó caer en el sillón, con la copa en la mano y la mirada perdida en el reflejo de la ciudad a través de los ventanales. No había querido recordar. Pero desde que vio a Pedro llorando en el cementerio, su memoria no le daba tregua. Recordó las tardes en que visitaba la tumba de su padre, cuando era apenas un niño. Recordó las preguntas sin respuesta, la rabia contenida, la sensación de abandono. Tomó un trago largo. No quería involucrarse. No quería revivir ese dolor. Pero Pedro cerró los ojos, escuchando el eco del silencio en el departamento. No estaba seguro de que era lo correcto. Tal vez, por primera vez en su vida, no tenía un plan. A la mañana siguiente, Eduardo despertó con el sonido de pequeños pasos en el pasillo. Se levantó, aún aturdido por el sueño, y encontró a Pedro de pie frente a la ventana de la sala, observando la ciudad con una concentración absoluta. El niño giró la cabeza al notar su presencia. «Es grande», dijo en voz baja. Eduardo parpadeó. «¿La ciudad?» Pedro asintió. Eduardo se pasó una mano por el rostro y miró el reloj. Era temprano. «¿Tienes hambre?» Pedro asintió de nuevo. Eduardo se dirigió a la cocina y revisó lo que tenía en el refrigerador. No solía desayunar en casa, pero encontró pan, huevos y algo de leche. Se puso a preparar algo sencillo mientras Pedro se sentaba en una de las sillas de la cocina, observándolo en silencio. «¿Siempre vives solo?», preguntó el niño de repente. Eduardo sintió una punzada en el pecho. «Sí». Pedro no preguntó más. El desayuno transcurrió en un silencio extraño, uno que Eduardo no supo cómo romper. Pero cuando Pedro terminó de comer, levantó la vista con seriedad y dijo: «Tengo que volver al orfanato». Eduardo dejó la taza de café sobre la mesa. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba seguro de querer enfrentarlo. El trayecto hasta el orfanato fue silencioso. Pedro miraba por la ventana del auto, con la frente apoyada contra el cristal, siguiendo el movimiento de la ciudad con una expresión impasible. Eduardo, al volante, no apartaba la vista de la carretera, pero su mente estaba lejos de los semáforos y del tráfico matutino. Las palabras de Pedro resonaban en su cabeza: «Tengo que volver al orfanato». Algo dentro de él se resistía a la idea. Cuando llegaron, Eduardo detuvo el auto frente al edificio de paredes desgastadas. No parecía un lugar en el que un niño debería crecer. Pedro desabrochó el cinturón con calma y abrió la puerta. Bajó sin prisa y cerró detrás de sí. «Gracias», dijo sin mirarlo. Eduardo apretó el volante. «Pedro». El niño se giró. «Voy a entrar contigo». Pedro no respondió, pero tampoco protestó. Solo echó a andar, y Eduardo lo siguió. Dentro del orfanato, el ambiente era tan frío como Eduardo lo recordaba. Unas pocas voces infantiles resonaban en la distancia, pero los pasillos estaban casi vacíos. El olor a comida barata flotaba en el aire. No tardaron en encontrar a María, la cuidadora. «Pedro, ¿dónde estabas?», preguntó, con una mezcla de alivio y preocupación en el rostro. «Con él», respondió el niño, señalando a Eduardo. María miró a Eduardo con una ceja arqueada. «Necesito hablar contigo», dijo él, con tono firme. María le indicó que la siguiera a su oficina.
Pedro se quedó fuera, sin decir nada. Al cerrar la puerta, la mujer cruzó los brazos. ¿Qué está pasando, señor Torres? Encontré a Pedro en el cementerio, dijo Eduardo sin rodeos. Solo. Bajo la lluvia. El rostro de María palideció. Dios. Yo no sabía que había salido. Eduardo se cruzó de brazos. No debería estar aquí. Disculpe. Este lugar no es para él, continuó Eduardo, sin ceder. ¿Sabe lo difícil que es para un niño como Pedro vivir en un sitio así? María suspiró y se apoyó en su escritorio. Lo sé. Pero no hay muchas opciones. No hay muchas familias dispuestas a adoptar a niños como él. Yo lo haré. María alzó la vista, sorprendida. ¿Está diciendo que quiere adoptarlo? Las palabras habían salido de su boca antes de que siquiera pudiera analizarlas. Pero cuando las escuchó en voz alta, supo que eran reales. Sí, afirmó, con más convicción de la que esperaba. María lo observó con escepticismo. ¿Estás seguro? Pedro no es un niño cualquiera. Tiene necesidades especiales, y usted no parece del tipo de persona que, sé lo que estoy diciendo, la interrumpió Eduardo. María suspiró y tomó un expediente de su escritorio. No es tan simple. Hay procesos legales, evaluaciones. Y más allá de eso, está Pedro. No es un niño que confíe fácilmente en las personas. ¿Está dispuesto a asumir esa responsabilidad? Eduardo miró el documento sobre la mesa. Lo había dicho sin pensar. Pero ahora que lo tenía frente a él, sabía que no era una idea descabellada. Sí, estoy dispuesto. María lo estudió por un largo instante. Hablaremos con Pedro. Si él está de acuerdo, podremos empezar el proceso. Eduardo asintió. María se levantó y abrió la puerta. Pedro seguía allí, esperando en el pasillo. Pedro, llamó María, con suavidad. Ven. El niño entró, miró a María y luego a Eduardo. Él quiere hablar contigo, dijo la mujer. Pedro giró la cabeza hacia Eduardo, expectante. El millonario respiró hondo. Quiero que vengas a vivir conmigo. Pedro lo miró en silencio, con los ojos muy abiertos. No dijo nada durante un largo minuto. Luego, frunció el ceño. ¿Por qué? Eduardo se tensó. No había esperado esa pregunta. ¿Por qué? Porque no podía dejarlo aquí. Porque se veía a sí mismo en él. Porque, por primera vez en su vida, quería hacer algo que no tuviera que ver con dinero o negocios. Porque quiero cuidar de ti, respondió, sin rodeos. Pedro bajó la vista. No quiero volver a estar solo, murmuró. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No lo estarás. El niño lo miró fijamente. Y, por primera vez desde que lo conoció, Eduardo vio en sus ojos algo más que tristeza. Vio esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, reuniones y firmas. María había advertido que el proceso de adopción no sería sencillo, pero Eduardo subestimó los obstáculos. Su dinero podía abrir puertas, pero no podía forzar corazones ni cambiar mentes burocráticas. Señor Torres, entiendo su deseo de adoptar al niño, dijo la trabajadora social frente a él, revisando los documentos en su escritorio, pero el proceso requiere tiempo. No podemos entregar la custodia de Pedro solo porque usted tiene recursos. Eduardo apretó la mandíbula. Odiaba cuando la gente asumía que su fortuna era lo único que lo definía. No estoy pidiendo un favor, respondió con calma. Estoy pidiendo la oportunidad de darle a Pedro una vida mejor. La mujer suspiró, entrelazando los dedos. El problema no es solo su capacidad económica, señor Torres. Es su estilo de vida. No tiene antecedentes de cuidado infantil, nunca ha adoptado antes y, bueno, su historial muestra que ha sido un hombre solitario. ¿Qué le hace pensar que podrá manejar a un niño con necesidades especiales? Eduardo contuvo el impulso de responder con frialdad.
Porque lo conozco, dijo, con más sinceridad de la que esperaba. Sé lo que necesita. La trabajadora social no pareció convencida. Evaluaremos su solicitud, dijo, finalmente. Mientras tanto, Pedro seguirá en el orfanato. Eduardo se levantó, ajustando su chaqueta. Gracias por su tiempo. Salió de la oficina con los puños cerrados. Pedro tenía que ser suyo. En el orfanato, Pedro esperaba sentado en su rincón habitual, junto a la ventana. María le había contado que Eduardo estaba intentando adoptarlo, pero él no terminaba de entender por qué. Cuando Eduardo llegó, Pedro alzó la vista. ¿Qué dijeron? Eduardo suspiró, dejando su maletín en el suelo. ¿Qué debemos esperar? Pedro desvió la mirada. Siempre es lo mismo. Eduardo se arrodilló frente a él. Voy a hacer lo que sea necesario. Pedro lo miró con desconfianza. La gente dice muchas cosas, pero al final, se van. Eduardo sintió un golpe en el pecho. Yo no me voy a ir. Pedro no respondió. Se abrazó las rodillas y miró por la ventana. Eduardo se quedó allí, en silencio. Sabía que las palabras no bastaban. Tendría que demostrarle que hablaba en serio. El tiempo pasó, y la burocracia avanzó lentamente. Eduardo visitaba a Pedro todos los días, llevándolo a pasear, ayudándolo con la escuela, conociéndolo. Poco a poco, el niño comenzó a bajar la guardia. Pero no todos estaban felices con la situación. Una tarde, mientras Eduardo esperaba en el patio del orfanato, un grupo de niños se acercó a Pedro. ¿Así que ahora tienes un papá rico? Se burló uno de ellos. Pedro no respondió, pero sus manos temblaban. Apuesto a que solo te quiere porque le das lástima, añadió otro. Eduardo, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar, sintió una rabia fría apoderarse de él. Pedro cerró los ojos con fuerza. Déjenme en paz. Uno de los niños lo empujó. Eduardo no pudo quedarse quieto. ¡Basta! El grupo se congeló al ver la figura imponente de Eduardo acercándose. Si los vuelvo a ver molestándolo, me aseguraré de que sus cuidadores lo sepan. Los niños salieron corriendo. Pedro seguía allí, con los puños apretados. No tenías que hacer eso, susurró. Sí, tenía que hacerlo, respondió Eduardo. Nadie tiene derecho a tratarte así. Pedro lo miró, con la sombra del miedo en sus ojos. Siempre me tratan así. Eduardo sintió una furia impotente. Ya no más. Pedro dudó por un segundo, y luego se aferró a su mano. Eduardo no se movió, pero algo dentro de él cambió. Ya no había vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas. A pesar de la lenta burocracia, Eduardo no se rindió. Visitaba a Pedro cada tarde, asegurándose de que el niño supiera que no estaba solo. Pero mientras más se acercaba a Pedro, más sentía el peso de su propio pasado. Una noche, Eduardo se encontró solo en su oficina. Papeles de la adopción estaban esparcidos sobre el escritorio, junto con viejos documentos que había rescatado de su casa. Fotografías antiguas, cartas olvidadas, memorias que había intentado sepultar. Tomó una de las fotos. Era de su infancia, él y su padre, en una tarde soleada. La sonrisa de su padre parecía tan real, tan cercana. Pero todo era una mentira. Porque ahora sabía la verdad. Carlos, el hombre al que había odiado toda su vida, no había sido el responsable del accidente que lo dejó huérfano. Fue su propio padre quien ocultó la verdad. La revelación lo carcomía. Pasó años culpando a Carlos, años alimentando un rencor que ahora no tenía sentido. Y Pedro. Pedro era hijo de Carlos. Apretó la fotografía en su mano. ¿Cómo podía adoptar al hijo del hombre al que había acusado toda su vida? Cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. A la mañana siguiente, Eduardo visitó el orfanato como de costumbre. Pedro lo esperaba en la entrada, con su chaqueta vieja y sus zapatos gastados.
Hoy está nublado, dijo el niño, sin mirarlo. Eduardo esbozó una leve sonrisa. Pedro siempre comenzaba sus conversaciones con detalles sobre el clima. Sí, parece que va a llover. Pedro caminó a su lado en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Eduardo después de un rato. Pedro se encogió de hombros. María dice que si la adopción no sale, puede haber otras familias interesadas en mí. Eduardo sintió un nudo en el estómago. No quiero que haya otras familias, murmuró Pedro. Quiero quedarme contigo. Eduardo se detuvo. Se agachó hasta quedar a la altura del niño. Yo también quiero que te quedes conmigo. Pedro lo miró con una expresión indecisa. Entonces, ¿por qué pareces triste? Eduardo parpadeó. No estoy triste. Pedro frunció el ceño. Mientes. Eduardo suspiró. ¿Cómo podía explicarle el torbellino de emociones que lo atormentaba? A veces, recordar el pasado duele, dijo al final. Pero eso no significa que no quiera seguir adelante. Pedro pareció reflexionar sobre sus palabras. Si el pasado duele, ¿por qué sigues volviendo a él? Eduardo no tuvo respuesta. Esa noche, Eduardo regresó al cementerio. La lluvia caía en un ritmo constante, empapando su abrigo mientras se detenía frente a la tumba de su padre. No había visitado este lugar en semanas, desde el día que conoció a Pedro. Ahora, de pie ante la lápida, sintió una extraña sensación de vacío. «Me mentiste», susurró. El viento sopló con fuerza, arrastrando las hojas mojadas a su alrededor. «Me hiciste odiar a un hombre inocente. Me hiciste vivir con un rencor que no tenía sentido». Se pasó una mano por el rostro, cerrando los ojos. Pero lo peor de todo, es que no sé cómo perdonarme. El eco de sus palabras se perdió en la lluvia. Por primera vez en años, Eduardo sintió que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Y en ese momento, supo que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en el pasado. Tenía que elegir, aferrarse a sus heridas, o abrazar el futuro que Pedro le ofrecía. Cuando Eduardo regresó al orfanato al día siguiente, su decisión estaba tomada. «Voy a luchar por ti», le dijo a Pedro. «Pase lo que pase, voy a asegurarme de que estés conmigo». Pedro parpadeó, sorprendido. Luego, por primera vez, sonrió. Y Eduardo sintió que, después de tanto tiempo, finalmente estaba en el camino correcto. El día siguiente amaneció gris, con la promesa de lluvia. Eduardo se levantó temprano, repasando una y otra vez lo que había decidido la noche anterior. La adopción de Pedro era solo el primer paso. Aún quedaba mucho por hacer para sanar, pero por primera vez en años, sentía que el futuro no era algo que debía temer. A lo largo de la semana, Eduardo intensificó su esfuerzo por asegurar el futuro de Pedro. Hizo todo lo posible para acelerar el proceso de adopción, utilizando su influencia y recursos para eliminar los obstáculos burocráticos que se interponían en su camino. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de él se removía cada vez más. Por primera vez, no le importaba lo que los demás pudieran pensar. Ya no le importaba la imagen que había construido a lo largo de los años, el hombre exitoso que siempre mantenía el control. Todo eso era superficial. Lo que ahora importaba era Pedro. Lo que importaba era el niño que había encontrado en el cementerio, tan diferente a él en muchos aspectos, pero que, sin saberlo, había sido la llave para abrir las puertas de su propio corazón. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada de María. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo su voz, cargada de preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó él, algo intranquilo. «Es Pedro. Está bastante confundido. Se ha estado encerrando mucho últimamente. Ya no habla tanto como antes. Creo que está sintiendo el peso de todo esto». Eduardo suspiró, sabiendo que las inseguridades de Pedro eran inevitables. Había sido abandonado tantas veces en su vida. Ahora, con la posibilidad de una nueva familia,
El miedo a ser rechazado de nuevo lo estaba afectando profundamente. «Voy a ir ahora mismo», dijo Eduardo, levantándose de su silla sin pensarlo. Cuando llegó al orfanato, encontró a Pedro en su habitación, sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. Su rostro estaba cubierto por una sombra de tristeza, algo que Eduardo nunca había visto en él. Se acercó lentamente, sin decir nada al principio. Simplemente se agachó a su lado, observando cómo el niño luchaba por contener las lágrimas. «¿Qué pasa, Pedro?», preguntó suavemente, pero con firmeza. Pedro no levantó la cabeza, pero su voz, quebrada, respondió: «¿Por qué no me dejas solo? Yo no quiero que me lleves contigo. Nadie me quiere». El corazón de Eduardo se apretó. Las palabras de Pedro resonaron como un eco de su propio sufrimiento. «Pedro», dijo él, con una calma que apenas podía encontrar dentro de sí mismo, «yo quiero que estés conmigo. No voy a dejarte. Pero también sé que es difícil para ti confiar en mí. Yo he sido un extraño en tu vida, y sé que has sufrido mucho». Pedro levantó la cabeza, y sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron los de Eduardo. «¿Y tú, Eduardo? ¿Vas a dejarme?». Eduardo tragó saliva, sintiendo una punzada en el pecho. No podía prometer que las cosas siempre serían fáciles, pero podía prometer algo más importante. «No te voy a dejar. No importa lo que pase, yo estoy aquí para quedarme». Con esas palabras, Pedro lo miró, como si por primera vez creyera en lo que Eduardo decía. La expresión del niño cambió lentamente, como si una luz tenue comenzara a brillar detrás de la niebla de su dolor. Y Eduardo, por dentro, también sintió una ligera liberación. Al día siguiente, después de hablar con María y revisar el proceso legal de la adopción, Eduardo decidió enfrentar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. Se dirigió a la tumba de su padre, solo. El viento había amainado, pero el ambiente seguía siendo sombrío, pesado por el dolor que aún arrastraba. «No sé si alguna vez podré perdonarte», murmuró, mirando la lápida de su padre. «Pero sé que ahora estoy haciendo lo que es correcto. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo cambiar lo que está por venir». La verdad ya no lo atormentaba tanto como antes. Por fin, Eduardo entendió que la vida no se trataba de cargar con culpas y resentimientos. Se trataba de sanar, de ser mejor. Y Pedro le había mostrado el camino. Esa misma tarde, Eduardo visitó a Pedro en el orfanato. Cuando entró, Pedro lo miró desde su rincón habitual, pero esta vez, en lugar de apartar la vista, sonrió tímidamente. «Te prometí que no te dejaría», dijo Eduardo, acercándose y abrazándolo con ternura. Pedro, por fin, se dejó abrazar. Y en ese momento, Eduardo entendió algo importante. El amor no siempre es fácil, y la sanación no ocurre de inmediato. Pero ambos estaban dispuestos a caminar ese camino juntos. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio frágil. Pedro seguía en el orfanato mientras los trámites de adopción avanzaban, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no se escondía cuando Eduardo llegaba, aunque aún tenía momentos de silencio prolongado, en los que parecía debatirse entre el miedo y la esperanza. Eduardo, por su parte, se encontraba en un estado de transformación interna que lo desconcertaba. Nunca había pensado en ser padre, ni en compartir su vida con alguien más. Su mundo había sido siempre una jaula de cristal, donde el éxito y la soledad coexistían en un equilibrio que él nunca había cuestionado. Pero ahora, con Pedro, todo se estaba resquebrajando. Una tarde, mientras Pedro dibujaba en el orfanato, Eduardo se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué dibujas?», preguntó, con genuino interés. Pedro, sin mirarlo, deslizó el papel hacia él. Era un dibujo de dos figuras, un niño pequeño y un hombre alto, de pie junto a un árbol. «¿Quiénes son?», insistió Eduardo. Pedro bajó la cabeza, sus dedos temblaban un poco. «Tú y yo», susurró. El corazón de Eduardo se apretó. Miró el dibujo con atención y notó que, a pesar de la sencillez de los trazos, había algo cálido en la imagen.
algo que él no había sentido en años. «Me gusta», dijo con sinceridad. Pedro lo miró de reojo, con una chispa de emoción que desapareció casi de inmediato. «¿Todavía quieres llevarme contigo?» Eduardo dejó el dibujo sobre la mesa y se giró completamente hacia él. «Sí. Y no solo llevarte. Quiero que tengas un hogar, que sepas que perteneces a un lugar donde siempre serás bienvenido». Pedro no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y, después de unos segundos, murmuró: «Los hogares no duran». El comentario fue como un golpe. Eduardo entendía ese miedo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero Pedro no debía cargar con ese temor para siempre. «Este sí va a durar», afirmó Eduardo, con una certeza que apenas reconocía en sí mismo. Pedro lo miró con escepticismo, pero esta vez no apartó la vista. Tal vez, en el fondo, quería creerle. Esa noche, Eduardo recibió una llamada de María. «Los papeles avanzan bien. Si todo sigue como hasta ahora, en unas semanas Pedro podrá irse contigo». Eduardo sintió una mezcla de alivio y vértigo. «Gracias, María. Pero hay algo más», dijo ella, con un tono más serio. «Pedro tuvo una pesadilla esta noche. No quiso decirme qué era, pero se despertó muy asustado. Creo que tiene miedo del cambio». Eduardo suspiró. «Tiene sentido. Toda su vida ha sido una serie de cambios y pérdidas. No sabe cómo confiar en que esta vez será diferente». «Exacto. Pero hay algo que puedes hacer», dijo María. «Demuéstrale que no te irás, incluso cuando él tenga miedo». Eduardo asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. «Lo haré». Al día siguiente, Eduardo llevó a Pedro a dar un paseo. No quería presionarlo con palabras. A veces, el silencio era suficiente. Caminaron sin rumbo fijo, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad de la tarde. Pedro observaba todo con su mirada analítica, como si intentara absorber cada detalle. Cuando pasaron junto a un pequeño parque, Eduardo notó que el niño miraba los columpios con cierto anhelo. «¿Quieres intentarlo?», preguntó. Pedro dudó un momento, pero finalmente asintió. Eduardo lo ayudó a sentarse y comenzó a empujar el columpio suavemente. Al principio, Pedro se aferró con rigidez a las cadenas, pero poco a poco se relajó y permitió que el aire despeinara su cabello. Por primera vez, Pedro rió. No fue una carcajada estruendosa, sino una risa pequeña, casi contenida, pero Eduardo la escuchó como si fuera el sonido más hermoso del mundo. «¿Te gusta?», preguntó, empujándolo un poco más alto. Pedro asintió con entusiasmo. «Mucho». Eduardo sonrió. «Entonces podemos venir cuando quieras». Pedro se giró levemente, mirándolo con una expresión que Eduardo aún no lograba descifrar del todo. «¿En serio?». «En serio», aseguró Eduardo. «Este será nuestro lugar». Pedro no respondió, pero cuando la risa volvió a escaparse de sus labios, Eduardo supo que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes trajeron una calma frágil. Pedro y Eduardo habían comenzado a construir algo que, aunque todavía incierto, se sentía real. Sin embargo, esa paz se vio perturbada cuando una noticia inesperada llegó a Eduardo. Esa mañana, mientras trabajaba en su oficina, recibió un correo de su abogado con el asunto: «Documentos antiguos de la empresa de tu padre». Eduardo frunció el ceño y abrió el archivo adjunto. Lo que vio lo dejó paralizado. Eran registros contables y correspondencias privadas de su padre y Carlos. En uno de los documentos, se detallaba una transacción que contradecía todo lo que Eduardo había creído durante años. Su padre había sido el responsable del fraude que destruyó la empresa, no Carlos. Eduardo sintió que la habitación se encogía a su alrededor. Su respiración se volvió errática. Durante toda su vida, había cargado con un resentimiento injusto. Había condenado a un hombre inocente y, peor aún, había dejado que su hijo creciera en la sombra de un crimen que su padre no cometió. Se levantó de golpe y salió de la oficina.
Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Más tarde, en el orfanato, Pedro lo esperaba con un libro en las manos. Eduardo notó su expresión tranquila, su postura relajada en el banco del jardín. Por un instante, se preguntó si realmente tenía derecho a entrar en la vida de Pedro después de todo lo que había descubierto. «Llegaste tarde», dijo Pedro sin levantar la vista del libro. «Lo sé. Tuve un día complicado». Pedro cerró el libro y lo miró con curiosidad. «¿Por qué?» Eduardo dudó. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo explicarle la verdad. «Descubrí algo sobre mi padre», dijo finalmente. «Algo que cambia muchas cosas». Pedro frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Simplemente se quedó en silencio, como si entendiera que Eduardo necesitaba espacio para procesarlo. Después de un rato, Eduardo suspiró. «¿Te gustaría dar un paseo?» Pedro asintió y ambos caminaron en dirección al parque donde habían estado días antes. Esta vez, Eduardo no intentó hablar. Solo se limitó a acompañar al niño mientras sus pensamientos lo atormentaban. Cuando llegaron al parque, Pedro corrió hacia los columpios, pero en lugar de subirse, se quedó de pie junto a ellos. «¿Sabes? A veces pienso que si cierro los ojos y me balanceo muy alto, podría volar», dijo en voz baja. Eduardo lo miró sorprendido. «¿Y a dónde te gustaría volar?» Pedro se encogió de hombros. «A donde sea que esté mi mamá». El pecho de Eduardo se contrajo. Sabía que Pedro aún lidiaba con la ausencia de su madre, pero nunca lo había expresado de una forma tan clara. «¿Crees que ella te está viendo?», preguntó Eduardo. Pedro asintió. «Sí. A veces sueño con ella. En mis sueños, ella me dice que sea valiente». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «Creo que eres el niño más valiente que conozco». Pedro lo miró con seriedad. «¿Y tú?» Eduardo parpadeó. «¿Yo qué? ¿Eres valiente?» Eduardo no supo qué responder. Siempre había pensado que la valentía consistía en enfrentarse al mundo sin miedo, en no dudar, en avanzar sin mirar atrás. Pero ahora, con la verdad sobre su padre pesando en su conciencia, entendía que la verdadera valentía era otra cosa. «Estoy aprendiendo a hacerlo», dijo al final. Pedro asintió, como si aceptara esa respuesta. Y por primera vez, Eduardo se preguntó si tal vez, solo tal vez, este niño había llegado a su vida no solo para que lo ayudara, sino para enseñarle algo que había olvidado hace mucho tiempo. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó en su estudio, con los documentos frente a él, leyendo y releyendo cada palabra como si, de alguna manera, el significado pudiera cambiar. Pero la verdad era inmutable. Su padre no era el hombre que él había creído. Por años, Eduardo se había convencido de que Carlos había sido el traidor, el culpable de la ruina de su familia. Pero en realidad, su padre había cometido el fraude, y Carlos, intentando salvarlo, terminó arrastrado con él. Y ahora, el hijo de Carlos, Pedro, era el niño al que Eduardo había aprendido a querer. El peso de esa revelación le oprimía el pecho. Se sirvió un vaso de whisky y caminó hasta la ventana. La ciudad se extendía ante él, iluminada por miles de luces parpadeantes. Desde allí, todo parecía en calma, pero dentro de Eduardo, una tormenta se desataba. Por un momento, pensó en olvidar todo, enterrar esos documentos y seguir adelante. Nadie más tenía que saberlo. Pero entonces recordó a Pedro, sus preguntas inocentes, su manera de ver el mundo con una claridad que Eduardo había perdido hacía mucho tiempo. No podía seguir viviendo en una mentira. A la mañana siguiente, llegó al orfanato más temprano de lo habitual. Pedro lo esperaba con la misma expresión tranquila de siempre, pero al verlo, frunció el ceño. «No dormiste», dijo simplemente. Eduardo sonrió con cansancio. «No mucho». Pedro lo estudió por un momento, luego sacó un caramelo de su bolsillo y se lo extendió. «Cuando estoy triste, el azúcar me ayuda». Eduardo tomó el caramelo sin rechistar y lo metió en su bolsillo.
Gracias. Pedro asintió y volvió a su libro. Eduardo lo observó en silencio. Durante toda su vida, había creído que debía enfrentarse solo a sus problemas. Pero este niño, que había perdido tanto, todavía encontraba la forma de compartir lo poco que tenía. Después de un rato, Eduardo tomó aire y habló. Pedro, hay algo que necesito contarte. Pedro cerró su libro y lo miró con atención. Es sobre mi padre. Y sobre el tuyo. Pedro parpadeó, sin comprender del todo. ¿Mi papá? Eduardo asintió. Descubrí que me equivoqué. Durante muchos años pensé que tu padre había hecho algo terrible. Pero la verdad es que fue mi padre quien cometió el error. Y por mi culpa, creciste sin él. Pedro no dijo nada al principio. Su rostro se mantuvo impasible, pero Eduardo notó el leve temblor en sus manos. ¿Mi papá no era malo?, preguntó al fin, con un hilo de voz. Eduardo negó con la cabeza. No. El niño bajó la mirada. Siempre pensé que él me había dejado porque no me quería. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No fue así. Pedro apretó los labios. ¿Entonces por qué nunca vino a buscarme? Eduardo no tenía una respuesta para eso. Tal vez Carlos había intentado volver, tal vez nunca tuvo la oportunidad. Pero nada de eso cambiaría lo que Pedro había sentido durante todos esos años. El niño tomó aire y lo soltó lentamente. Entonces, ¿todo este tiempo lo odié por nada? Eduardo vio algo en sus ojos. No era enojo, ni tristeza. Era algo más profundo. El peso de comprender que todo lo que había creído hasta ahora no era cierto. No fue tu culpa, dijo Eduardo. Pedro lo miró, y por un momento, Eduardo temió que lo rechazara, que se alejara de él para siempre. Pero en lugar de eso, el niño hizo algo inesperado. Se acercó y tomó la mano de Eduardo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Eduardo exhaló, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar. Lo que sea necesario para seguir adelante. Pedro asintió, y aunque todavía había muchas heridas por sanar, en ese momento, Eduardo supo que no estaba solo. Eduardo pasó la noche en vela. La verdad sobre su padre todavía giraba en su mente como una tormenta incontrolable. Siempre había vivido creyendo que Carlos había destruido a su familia, pero ahora sabía que su propio padre era el responsable del accidente que los arruinó. Pedro dormía plácidamente en el sofá de la biblioteca. Eduardo lo miró, sintiendo una mezcla de culpa y esperanza. Este chico había perdido mucho, pero aún podía sonreír. Él, en cambio, se permitió vivir atrapado en el pasado. A la mañana siguiente, Eduardo visitó la tumba de su padre. Por primera vez, sintió no solo el anhelo, sino también la necesidad de liberarse. Con voz ahogada, dijo: «Te amaba, padre. Pero ya no puedo cargar con esta culpa por ti». Era hora de seguir adelante. Eduardo acudió al orfanato dispuesto a tomar una decisión definitiva sobre Pedro. Cuando llegó, encontró a María en la sala, organizando documentos. «Quiero adoptar a Pedro», dijo, sin rodeos. María levantó la vista, sorprendida. ¿Estás seguro de esto, Eduardo? Criar a un niño, especialmente a uno con necesidades especiales, no es algo que se pueda decidir de la noche a la mañana. Él asintió. Por primera vez sé algo con certeza. El proceso de adopción no fue fácil. La burocracia y las entrevistas fueron agotadoras, pero Eduardo no se dio por vencido. Cada día al lado de Pedro confirmó que quería ser su padre. Una noche, Pedro se sacó la manga de la chaqueta y preguntó: «¿Tú también me vas a dejar?». Eduardo se arrodilló ante él. «Nunca». Pedro lo abrazó y Eduardo supo que estaba en el camino correcto. Oficializada la adopción, Eduardo empezó a pensar en el futuro. No solo quería darle un hogar a Pedro, sino que también quería asegurarme de que otros niños como él tuvieran oportunidades. Fundó una institución enfocada en niños autistas y huérfanos, brindándoles educación,
atención especializada y acogimiento familiar. Pedro fue la inspiración para todo. El día de la inauguración, Eduardo habló ante un reducido público. Miró a Pedro, sentado en la primera fila, y dijo: «Durante años busqué sentido a mi vida. Pensé que el éxito y el dinero serían suficientes. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta».